en su conocimiento previo es que vayas 3 pasos adelante del diablo. Gracias. Saben, todos nosotros hemos tenido retos en nuestras vidas, pero, John, tú de verdad tuviste retos. Tu padre practicó algo llamado santería. Santería. Que es una religión demoníaca, supongo. Sí, es la principal religión demoníaca en el mundo ahora. Tu padre y tu madre discutían siempre, él la golpeaba. Pero cuando tenías 8 años, tu madre te llevó con una lectora de tarot. ¿Qué pasó? Mi madre iba con mi tía y básicamente cuando llegué ahí, la señora, la bruja que lee las cartas, se enfocó en mí. No se enfocó en mi madre ni se enfocó en mi tía. Le dijo a mi mamá que ella veía en el espíritu que yo perdería la vista y que si no me hacían una ceremonia en los siguientes 30 días iba a quedar del todo ciego. Mi mamá se asustó, como lo haría cualquier madre, y mi madre permitió que me leyeran las cartas, la señora las leyó y siguieron un par de días. Luego me iniciaron en el lado oscuro a la edad de 8 años. Y cuando tenías 13, de hecho, voluntariamente oraste que tu padre muriera. Sí, lo recuerdo. Yo tengo otros 2 hermanos y nos quedábamos despiertos. Él golpeaba a mi madre toda la noche. Y nos quedábamos en el cuarto. A veces corríamos para intentar ayudar a mamá cuando le pegaba. Y él nos empujaba y entonces volvíamos al cuarto y un día estaba en la cama y comencé a orar. Estaba orando, no me dirigía a Dios, solo oraba diciendo, espero que muera, espero que muera, espero que alguien lo mate. Y cuando yo tenía 13 años, mi padre recibió un tiro a la edad de 33 años en la cara, en un club social, cuando tenía una buena esposa en casa. ¿Te sentiste culpable por ello? Me regocijaba. Para ser honesto, me regocijaba porque sabía que el tormento y el dolor en mi casa y el dolor silencioso de ir a la escuela y poner cara de nada de pequeño, actuar como si todo estuviera bien en casa, poner esa cara y saber que solo años después me sentaba con el diablo y hablaba con él toda la noche. Iba a una iglesia demoníaca a la edad de 8 años, desde las 7 p.m. hasta las 5 a.m. a ser entrenado por principados, espíritus demoníacos, territoriales. Estaba aprendiendo cosas en la esfera espiritual a la edad de 8 años. Así que, para mí era... Le dije al diablo, si tú matas a mi padre, puedes tenerme. Y le dije al diablo que podía tenerme, y el diablo dijo, reemplazaré al viejo con el nuevo. Pero Dios tenía un arma secreta, Por una supuesto. mujer hermosa. Y ella te invitó a la iglesia. ¿Qué pasó? De hecho, ella se había descarriado. Ella se alejó de Dios y recibió un 2 por el precio de 1. ¿Y qué pasó cuando fueron a esa iglesia? Fui a la iglesia, le pedí permiso al diablo, le pregunté si podía ir a la iglesia. Dijo, ve a la iglesia, son personas débiles. No tienen fuerza contra nosotros, no tienen poder contra nosotros, así que ve a la iglesia. Yo quería a la chica porque era bonita y vivía en el vecindario. No tenía que moverme en auto y podíamos ir a comer a donde sea. Pensé que era un buen trato, pero Dios estaba armando un plan para mi vida. Oye, te molestaste mucho una vez con el pastor. ¿Qué pasó? Bueno, el diablo... Yo fui a la iglesia demasiado sin pedirle permiso y el diablo se presentó en la iglesia, y el diablo llegó y escuché que susurraba en mi oído. No te dije que vinieras este domingo. No te di permiso para este domingo. Era raro porque el pastor hizo un llamado al altar en medio del servicio y en general lo hacían hasta el final. Entonces me levanté y dije, si voy con el pastor, el diablo no irá tras de mí y me dejará en paz. Me levanté, otras personas estaban en medio, fui de los últimos por quienes oraron. Dije, me quedo aquí para cuando llegue, no quiero que ore por mí de todas formas. Y cuando llegue estará cansado y el diablo ya no estará, ese era mi plan. Pero cuando se acercó a mí, el diablo me poseyó, lo tomé por la garganta y lo levanté en el aire y dije, hoy es el día en que morirás. Y luego cosas raras salieron de mi boca. Las personas saltaron de sus asientos. Y hombres grandes saltaron de sus asientos, intentaron derribarme y hacerme que soltara al pastor, ya lo estaba asfixiando. Pero se va a casa. Se pone a orar, una increíble oración. Escucha esto. John clamó a Dios. Si eres más grande que mi Dios, con minúscula, aunque él no lo sabía en ese tiempo, que mi Dios a quien sirvo, muéstramelo hoy o déjame en paz. Cuando volvió el diablo y una chica bonita dijo, vamos a la iglesia.
Él fue a la iglesia y casi mata al pastor. El diablo tenía total control sobre él. Él se va a casa y clama a Dios. Si eres más grande que el Dios al que sirvo, demuéstramelo o déjame en paz. Después de terminar esa oración, ¿qué pasó? Me senté en la cama. Era algo que se me salió, no lo había planeado, porque en realidad no quería ser cristiano. Creía que el cristianismo no era para mí, era algo que no me agradaba, no me gustaba. Lo mío era adorar al diablo, reclutar a personas, recorrer regiones, poner hechizos en las personas. Gané mucho dinero haciéndolo, pero entré en un sueño profundo como anestesiado. Terminé en ese tren que iba más rápido de lo que puedas imaginar y el tren estaba lleno de personas, pero no podías ver sus caras porque estaban borrosas. Y cuando el tren chocó y golpeó, se abrieron las puertas al infierno. Y cuando terminé en el infierno... Bueno, mira, dices que tuviste ese sueño, pero también me dijiste antes que fue una experiencia real. Fue una experiencia real. Era más real que el oxígeno que respiro, Sid. No había forma de que yo dejara atrás 25 años de adorar al diablo, las cosas satánicas que valen $100,000 en mi casa, por un tipo llamado Jesús, que nunca había visto en mi vida. Entonces te encontraste en el Me infierno. encontré en el infierno, recorriendo los portales del infierno e intentando encontrar una ventana o una puerta. Lo primero de todo, ese temor se apodera de ti como una prenda y se aferra a ti y luego escuchas gritos y escuchas muchas cosas al mismo tiempo, tan desesperado que quería salir. Y cuando intenté salir, el diablo se apareció en el infierno y dijo: voy a dejarte aquí, sabes demasiado sobre lo oculto, sabes demasiado, te di demasiado rango y secretos, necesito destruirte. Y estaba diciendo eso y venía hacia mí, y cuando se lanzaba sobre mí, esa cruz apareció. Y la puse sobre él, y él cayó como un bebé. Y retrocedí, corrí, y él me dijo, en alguna parte más profunda del infierno, apareció de nuevo y dijo: te voy a destruir, y hablaba con él en lenguas demoníacas. Porque el diablo copia todo del reino de Jesucristo. No puede crearlo. No puede crear nada. Imitador, es un falsificador, contrabandista e imitador. En serio. Estaba ahí y aquí estaba. Vino. Padre, ¿quién es tu padre? Tengo un padre que no puedo describir. Él tiene que ser revelado. Así de impresionante es. Hay una cosa que le pregunté a John fuera del aire. Le dije: John, has pasado por muchas cosas. Mira, y si tú pudiste librarte del diablo, cualquiera puede librarse, pero no tienes miedo. ¿Y qué me dijiste? El único temor que tengo en mi corazón de la vida, porque tengo una sentencia de por vida con Jesucristo. No quiero salir. El único temor que tengo es Dios, es Yeshua, el Mesías. Es la única persona a quien temo. No le temo al diablo, ni a una bruja, ni al vudú, ni a la brujería. No le temo al hombre, solo al nombre de Jesucristo. ¿Sabes? Tuve una experiencia ayer en mi oficina y John estaba ahí. Por un mes tuve una fuerza demoníaca que estaba contra mí. Y contra mí, y dije: ¿podrías orar por mí? Y esto es lo que me sorprendió. Él oró por mí. Es la mente de una persona, entonces ya no tendrás la mente de Cristo y eres más adicto a cosas en la televisión que a pasar más tiempo con Dios. Ya te robó el tiempo de oración. ¿Y qué hay de muchos hombres, incluyendo hombres y mujeres, incluyendo cristianos, que son adictos a la pornografía? Entró muy fácilmente. ¿Esa podría ser una puerta a lo demoníaco? Por supuesto. El libro de Salmos 91 habla sobre las 4 trampas del enemigo. Una de las trampas, la más peligrosa, es el león joven. El león joven habla del pecado que creemos que podemos controlar, pero al final, si no lo matas, termina controlándote. Tienes al 80% de las personas que caminan con el Señor, cristianos, que están esclavizados a la pornografía, porque creen: oye, puedo apagarla cuando quiera, no quiero verla hoy. Es lo que los alcohólicos dicen. Sí. Yo puedo parar cuando quiera. Pero no pueden. No pueden, porque es una fortaleza. Y hay un demonio atado a esa fortaleza. Y si no rompes sus derechos legales y renuncias, nunca serás libre. ¿Me estás diciendo que puedes orar una oración tan fuerte como oraste en mi oficina ayer y pueden ser libres? Pueden ser libres. Oré por un caballero en Japón, por teléfono, y él estaba manifestando cosas que salían de él,
Pero él cambió y me envió una carta y dijo gracias, porque Yeshua me hizo libre. Ahora quiero que ores por alguien en casa que quiera ser libre de la pornografía y de las adicciones de cualquier tipo. ¿Podrías orar eso ahora? Te diré algo, Sid. Dios me ha llamado. Mi propósito y mi destino en la iglesia hoy es desenmascarar al diablo. Y cuando desenmascare al diablo para ti, verás lo pequeño que es y lo grande que es Dios para nosotros. Oye, yo voy a pedirle a John que haga algo. Quiero que veas a la cámara y quiero que me digas lo pequeño que es el diablo y lo grande que es Dios. ¿Harías eso? Te lo digo ahora. ¿Quieres ser libre? Te prometo, en el nombre de Jesús, que puedes ser liberado ahora de cualquier espíritu de tormento, de cualquier espíritu que atormenta tu mente, de cualquier combinación, pornografía, tortura, de cualquier tormento que se envíe a ti. Lo rompo en el nombre de Jesús ahora. Ato todo ataque satánico sobre tu vida, tu propósito y tu destino. Pornografía, cualquier cosa que te ate, suicidio, opresión, depresión, lo rompo. Cualquier espíritu de farmaqueia, lo rompo ahora. El Señor te dice, el Señor me está hablando, dice que te va a hacer libre. Y una vez que tengas tu libertad, vas a volver a Jesús. Ahora, sé libre. En el nombre de Jesús, el incomparable nombre de Jesús. Ahora. Sí. Ahora. John va a desenmascarar al diablo. Cuando volvamos, va a decirnos desde su experiencia cuál es el arma más grande que un creyente en el Mesías tiene para exponer al diablo. Y te digo algo, no temes a lo demoníaco cuando sabes quién es Jesús, cuando sabes quién es tu Padre. Y Él es tan enorme que el diablo tiembla cuando descubres esto. ¡Enseguida volvemos! Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y, John, de tu conocimiento del pasado, ¿cuál es el arma más grande que tenemos contra el diablo? Creo que la palabra de Dios es el arma más grande que tendrás en el planeta. Debes saber cómo apropiártela, saber cómo usarla, saber cómo aplicarla. Y creo que muchos creyentes no aprenden cómo darle al blanco en el campo del enemigo. Mi intimidad con Dios me da autoridad y el enemigo reconoce que eres un hijo de Dios y Él conoce la autoridad que Dios te ha dado. ¿Cualquiera puede tener la misma autoridad que tú tienes? Dios no hace acepción de personas. ¿Qué debe hacer alguien Ponte si a orar. están dormidos en la noche y de repente sienten una opresión y sienten que hay algo en el cuarto que no es bueno? ¿Qué harías tú? Sabes, tuve un incidente no hace mucho. El diablo llegó a mi cuarto, el diablo mismo se apareció y mi cuarto se puso tan frío como un congelador. Y desperté, sabía que había algo ahí que no era agradable. Me dijo, lo oí, lo escuché con voz audible. Dijo, si enciendes la luz, me iré. Y escuché al Espíritu Santo dentro de mí que decía, si enciendes la luz, no tienes fe. Y yo vivo solo, John y 2 almohadas. Me levanté, tomé agua y dije, nos vemos en la mañana. Te reprendo en el nombre de Jesucristo, te ato y te ordeno que te vayas y tienes 30 segundos para irte. Pero verás, Él conoce su autoridad y quiero que tú conozcas tu autoridad. El diablo tiembla, como cuando como creyente conoces la palabra de Dios y la autoridad que conlleva. En el nombre de Jesús me dijiste cuando estabas en el lado oscuro que solías hacer algo llamado proyección astral e ibas a los vecindarios. ¿Qué hacías en esos vecindarios? Mi misión era hacer la proyección astral. Dejar mi cuerpo, lo hacía también. Que incluso iba durante el día a los vecindarios que recorría de día y los que recorría de noche. Iba y venía. Y llevaba maldiciones, movía principados de una región a otra para que patrones y ciclos pasaran en la esfera espiritual, para que las personas no crecieran y no conocieran a Jesús. Había creyentes, increíbles creyentes, que sabían cómo orar en el espíritu, que evitaban que entrara a sus vecindarios y ejecutara el plan del enemigo. Me estás diciendo que esos creyentes, tú no podías hacer nada, no podías ponerles maldiciones. No podía ni levantar un dedo.
Ahora, ¿qué tan importante es orar en el espíritu, orar en lenguas desconocidas? En el espíritu, orar en el espíritu es como si si tu cuerpo no tiene agua, morirás. Si el creyente hoy no está orando en el espíritu, morirá espiritualmente. Me contaste sobre esos ciclos y patrones. ¿A qué te referías con eso? Repeticiones. Muchos creyentes no saben cómo cortar la cuerda. Muchos de los creyentes ahora están libres por 6 meses y vuelven a estar atados por 8 meses. Cortan la cuerda y luego vuelven ahí porque el enemigo sabe cómo poner trampas al creyente. Y luego el creyente hoy, tengo una ira justa. Sid, la iglesia predica la felicidad, pero no predica la libertad. Vaya, eso es muy cierto. No quiero ir a la iglesia para ser feliz. Puedo ser feliz en casa. Quiero ir a la iglesia a que me enseñen cómo luchar contra el enemigo. Me enseñen a ser libre. Me enseñen a salvar mi matrimonio. Me enseñen a sacar a mis hijos de las drogas. Cómo vencer al diablo completamente. Y creo que eso es a lo que Dios me llamó, a desenmascarar al diablo en estos tiempos. No por mí, sino porque quien vive en mí es mayor que el que está en el mundo. Es seguro. Creo que cuando yo no ore por ti ahora, y estoy impresionado, estoy aprendiendo mucho tan rápido y creí que ya lo sabría ahora. Estoy aprendiendo de mi autoridad sobre la enfermedad, mi autoridad sobre los demonios, y yo quiero que tú ores que los espíritus de enfermedad, de malestar salgan de las personas. Y voy a decirte algo, has ido al doctor por años y años y años y lo único que harán es tratar los síntomas y ni mejoran. Tienes presión alta y solo te dan más medicina. ¿Sabes de qué estoy hablando? Solo deshazte del espíritu de enfermedad y ve que todo funciona. Te pido que ores ahora. Padre, en el nombre de Jesús, ahora ato al nombre fuerte en los aires, en el nombre de Jesús. Ato al portero, ato a cualquier refuerzo. Ato al segundo y al primer rango con la sangre de Jesucristo. Una joven que trabaja conmigo está por casarse. Y ella dijo que cuando sus padres se casaron, ellos tomaron su curso y dramáticamente su vida cambió. Y ella dijo, no me casaré hasta que aprenda estas llaves sobrenaturales. Amén. Ahora, quiero que las personas los conozcan un poco. Chester, eres doctor entrenado en ingeniería nuclear. Sí. Y Betsy, a ti te faltaron horas para tener tu doctorado como consejera profesional. Pero fuiste saboteada. ¿Sabes qué? Creo que todos son saboteados. Ambos fueron saboteados. Brevemente, Chester, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue tu sabotaje? Bueno, fui saboteado a los 2 años y, por supuesto, era inocente. Y no tuve influencia en eso. Mi papá murió, yo tenía 2, y eso desencadenó una serie de eventos que derivaron del abandono. Ahora vemos atrás y explicamos y entendemos. Bueno, ¿cuáles fueron las formas en que reaccionaste sin saberlo ante Bien. tal evento? Dime algunas formas. Bueno, obviamente la persona más importante en mi vida murió. Y fue como decir, ¿qué sucede? Y decidí lidiar con ello alejándome de las personas. Creo que decidí que las personas eran peligrosas. Las personas no eran seguras y terminé jugando al fondo del jardín con los conejos y mi camión y cosas así. Hice lo que pude para mantenerme lejos de los demás. Sin embargo, tenías síntomas como enojo, como ira. Y ahora, Chester, Sí. te casaste, estabas en el asiento trasero de la van, Betsy Sí. conducía Sí. y tuviste una visita de Dios. Háblanos de eso. Bueno, Dios comenzó a guiarnos y hacíamos cosas serias como ir a la iglesia y me dijeron que debía orar. Estaba en el asiento trasero de la van y estaba orando, lo que eso fuera. Y de pronto, el Dios del universo vino y me visitó. Fue como si viniera a mi corazón. No tengo palabras para eso, pero de mí salieron esos gemidos. Y creo que fue Él que entró a un recodo más profundo de mi corazón y expulsó toda la angustia, todas las penas y el dolor que cargué todos esos años. Porque fui, ya sabes, fui el debilucho de 45 kilos que todos los otros niños perseguían. Y lanzaban rocas y cargaba con muchas cosas en ese momento. Dios vino y me lo mostró. Pero, sabes, no eres tan inusual. Todos No. cargamos cosas. El problema es que la mayoría de las personas viven con sus cosas y no saben que si las liberan, entonces las promesas de Dios van a operar fácilmente en su vida. Betsy, tú fuiste traicionada incluso antes de nacer.
Sí, fui concebida por una chica soltera de 16 años y su padre, para tratar de resolver el problema, decidió llevarla a que abortara. Así que fueron a eso. Esto fue en 1940 y llegaron muy temprano en la mañana a la clínica de abortos. Y el padre salió y de pronto esta joven aterrada estaba ahí. Y una voz llenó el auto y dijo: no lo hagas, no lo hagas. 2 errores no hacen un acierto. Y ella supo en su corazón que era Dios. Y se encerró en el auto y se rehusó a bajar. Así que nací en un refugio del Ejército de Salvación en Durham, Carolina del Norte. Y el resto es historia. Bueno, verás, ese tipo de herida te llevó a mostrar qué características, Betsy. Bueno, eso me dio un sentido profundo de sentirme un error y que no pertenezco, que no importaba lo que hiciera, no era suficientemente buena, solo sería una extraña. Y también este increíble miedo de morir, que solo me paralizaba si me iba a morir y solo temblaba y estaba sudorosa pensando: esta noche voy a morir. Y eso fue real por años, dormí con la luz encendida por años. Chester, cuando tuviste la revelación y que fue que Dios te ama, esa fue tu revelación. Así es. Y comenzó una jornada para ambos. Y paso a paso, Dios les mostró las llaves para ser normales. Normal como se define en la Biblia. Y cuando volvamos, no solo te mostraremos las llaves, también lo que hace 20 años él enseñaba. Y fue un proceso de revelación paso a paso de experimentar. Pero hoy ya ha aprendido cómo agilizarlas. Y por cierto, tú usas mucho la psicología que aprendiste en tu licenciatura, tu maestría y tu casi doctorado en lo que haces hoy. Bueno, no me arrepiento de saber eso porque tuve años muy formativos en la clínica de salud mental donde aprendí mucho y eso me dio una perspectiva. Pero luego descubrí que Dios puede ir a la raíz de las cosas. Bien, ¿estás listo para ir a tus raíces? Yo estoy listo para que Dios llegue a las raíces justo aquí. Y yo voy a decirte algo. Una llave sobrenatural que puedes recibir de Dios va a abrir las promesas, todas las promesas de Dios en tu vida. Chester y Betsy Kilstra quieren darte una profunda pero simple forma bíblica para liberarte de enfermedad, pobreza, problemas en tus relaciones y ayudarte a caminar en libertad total de la ansiedad, depresión, ataques de pánico, baja autoestima, estrés, adicciones y opresión demoníaca. ¿Para qué? Para que puedas experimentar cada promesa de Dios. Tendremos más con Chester y Betsy Kilstra cuando volvamos. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15.
Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Hola, soy Sid Roth y estoy con Skillstra. Ya sé que volviste. Dime las llaves que Dios te ha revelado. Es simple, tal como dijiste. Y estas 4 llaves ya eran conocidas, sí, pero lo que él nos mostró es que deben usarse juntas. Es como poner las llaves en la cerradura al mismo tiempo. Están integradas sería la palabra. Es la palabra que usamos. Integradas, interrelacionadas. En fin, la primera es muy simple. Viene del segundo mandamiento, donde obtenemos nuestras cosas familiares. Solo se pasan a través de generaciones, hasta que alguien las lleva a la cruz. Y entré en el pecado familiar con mi familia. Verás, hiciste una afirmación que Dios, cuando Él nos ve, y esto es muy profundo, Él no nos ve a nosotros. Cierto. Él ve todo el linaje familiar. Nunca pensé en eso antes. Así es, bueno, Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cierto. Así que es la familia el padre del linaje familiar también. Y en fin, eso nos define. Entramos al pecado del padre. No deberíamos, pero lo hacemos. Y luego además crecemos en familias y descubrimos que todos creemos que nuestra familia es normal, pero la realidad es que todas son disfuncionales, normalmente disfuncionales. ¿Qué te parece? Unas mucho, otras poco. Bueno, conmigo eso se queda corto, Chester. ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué hay Normalmente de ti? disfuncionales. Y tenemos cicatrices en el corazón, es lo que Jesús dijo. Vine a sanar a los quebrantados de corazón. Y pecamos por esas cicatrices. Pero luego esas cicatrices aprendemos que la mente humana siempre trata de darle sentido a lo que sucede alrededor y lo que nos pasa. Y muchas veces le damos sentido y llegamos a la conclusión, debe haber algo malo conmigo. O estas cosas no me pasarían a mí. Así, mis creencias impías, que es como las llamamos, o las mentiras que creemos, son que como mi padre murió y me dejó, debe haber algo malo conmigo. Las personas importantes me dejarán. Y para mí, la forma segura de lidiar con eso fue evitando a otras personas. Y podemos dar otros ejemplos, y estas son mentiras, basadas en la palabra de Dios. Dios no dice que seré un solitario, Él no dice que las personas importantes nos dejarán. Él dice que soy su amado hijo. Y esa fue una gran revelación. Así que reemplazas la mentira con la verdad, y la verdad es la promesa de Dios. Y te liberará. Y Dios nos dio un muy buen proceso para superarlo, para lidiar al convertir las mentiras en su verdad. Y esas 3 áreas de pecado ancestral, las mentiras que creemos, el dolor en el corazón, todo eso abre el acceso legal a la opresión demoníaca. Algunos de ellos vienen con el linaje familiar. Abrimos puertas solos y los invitamos. Y el diablo hace su trabajo, que es robar, matar y destruir, hasta que aprendemos a no dejar que lo haga, hasta que aprendamos a cerrar esas puertas. Dios le dio a Betsy una visión una vez y vemos estas 4 áreas. Estaba cerrando la casa para ir de vacaciones y había 4 puertas y estaba cerrando cada una. El Señor dijo, ¿por qué cierras esas puertas? Yo dije, porque hay cosas valiosas adentro y no quiero que las roben. Y Él dijo, es como cerrar las 4 puertas ministeriales, las puertas de las 4 áreas de ministración. Si las cierras y pones llave, entonces el enemigo no podrá venir a robar las cosas valiosas de adentro. Chester dijo, cuando cierras esas 3 puertas, lo demoníaco ni siquiera quiere quedarse y es tan fácil librarse. No es gran cosa. Es verdad. Así Encontramos liberación en la restauración de las bases de esta administración. Es casi desapercibido. Y todos oímos historias de liberación en años atrás, cuando las personas eran lanzadas a las paredes y cosas así, porque no eliminaron el derecho legal, que las primeras 3 áreas aportan. Y cada una se relaciona a las otras 3 porque los demonios pueden seguir pasando por el linaje familiar. Muy bien, dame un ejemplo de un linaje familiar generacional con el que alguien esté lidiando hoy. Bueno, el alcoholismo es muy común y hay un problema de adicción.
pero probablemente un abandono mayor o abuso o cosas así. Y esos pueden ser el pecado y las maldiciones ancestrales. Si los niños crecen, digamos, en una familia alcohólica, posiblemente juran y hacen un juicio contra sus padres, el que sea alcohólico. Yo nunca seré así. ¿Cierto? Y luego se exponen a cosechar lo que acaban de jurar. Yo no trataré a mis hijos así. Yo no voy a regañarlos ni a gritarles. Y se encuentran a sí mismos años después, regañando y gritando y vociferando a sus hijos y odiándose al mismo tiempo que lo hacen. ¿Por qué hago esto? Los pecados ancestrales están trabajando ahí y entraron en ellos y se apoderaron de ellos. Bien, Betsy, dime sobre la creencia impía que tenías. Bueno, tenía una creencia impía de que siempre sería abandonada. Y lo que descubrí después es que el enemigo tiene una estrategia para reforzar las creencias impías, presentando situaciones una y otra vez, para reforzar el poder de eso. Y tuve la creencia impía de soy un error, seré rechazada. Y Chester, dime, ¿cuál fue la más grande herida del alma que tuviste? Bueno, creo que fue el abandono de mi padre. Por supuesto, él no quiso abandonarme. Pero tú no sabías eso. Es verdad. Ese es el Un problema. niño de ¿sí? 2 años no puede descifrar eso, solo lo vivimos. Pero esperaba ser abandonado por todos. Esa fue la creencia impía que tenía, y me encontré siendo abandonado muchas veces. Y el abandono puede tomar muchas formas diferentes. Puede ser, ya sabes, como dije, la llave del ¿Y sabes qué restaurante. me recordó? Lo que un hombre cree en su corazón. Cree en su corazón. Así Así él. es. Chester creyó que sería abandonado. Sí. Abandonado. Betsy tenía este terrible miedo a la muerte. ¿Tienes miedo a la muerte ahora? No, Sid. Se nota. Oye, esa es la actitud, ¿cierto? Estoy a punto de saltar la mesa. Muy bien. Voy a dejarles el control en el siguiente segmento para orar por ustedes. ¿Les parece bien? Eso creí, eso creí. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. No tenía un disco en la espalda baja, y cuando estaba viendo el programa, Sid dijo, Dios está sanando una espalda, y supe al instante que había sanado. Ahora soy 2,5 centímetros más alto. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ahora, Chester, Dios te reveló una super fortaleza y no puedo esperar a que expliques eso. Es asombroso. Hemos ministrado, aplicando el método integrado del que hablamos. Un día ministrando a una señora le dije, tiene esas 3 cosas diferentes, vergüenza, miedo y control, y trabajan juntas de forma importante. No entiendo, pero sé que es muy importante. Y ella me dijo, ¿cómo funciona? Y dije, ya se lo dije, no lo entiendo. Y luego oí salir de mi boca, debido al abandono nos avergonzamos. Avergonzamos y rechazamos. Y creemos debe haber algo malo conmigo. Es la vergüenza, básicamente. Y luego por la vergüenza tenemos miedos. ¿Qué tal si dejo que las personas conozcan mis deficiencias? Cosas así. Y le damos paso al control. No permitiré que lo descubran. Levantamos esas paredes. Somos agresivos, introvertidos, en muchas formas. Y ahora estas... cuando tienes un grupo Sí. y enseñas esto y dices, ¿cuánto crees que esto te afecta? Oh. ¿Qué porcentaje diría eso? Bueno, normalmente no les pregunto eso porque es vergonzoso admitir que sientes vergüenza. Lo Y siento. Es un problema, pero al ministrar a las personas, estimamos que más del 80% en los Estados Unidos son lo que llamamos avergonzados. Y si alguien no cambia eso, ¿qué va a pasar con su destino en Dios? Bueno, ciertamente se limita. Tal vez lo impida. Es más, es algo serio en verdad. Y al ver personas liberarse de esa superfortaleza de vergüenza, miedo y control, liberarse hacia donde puedan ser guiados por el Espíritu Santo y que no tengan más miedo, temo tomar el riesgo. ¿Notaste que la vida cristiana requiere de riesgos?
Riesgo es mi segundo nombre. Sí. ¿Y qué tal si no podemos hacer, ya sabes, si nos retrasamos? No vamos a poder cumplir con nuestro destino. Bien, dime, de hecho, recibí un correo hoy y creo que Dios tiene una respuesta para esto, Bueno. con ustedes dos. Aquí dice, veo a Sid regularmente y seguido lo oigo decir, alguien con dolor de espalda está sanando, alguien luchando con la depresión está sanando, etcétera, etcétera. Sid, ¿ha conocido a alguien que sane de la homosexualidad? ¿Es eso posible? Nunca he visto una persona ungida o pastor que haya mencionado una sanación de eso. ¿Es porque no quieren hablar de ello? ¿O es que no pasa? Conozco a muchas personas, incluyéndome, que hemos orado por eso y no tenemos una señal de respuesta de Dios. Y no pido recursos. Pido un claro entendimiento y mensaje para mí, tal vez de una experiencia pasada. Puedo decirte, hemos entrevistado a personas que pasan toda la vida en la homosexualidad y una vida de matrimonio feliz con una mujer. Un hombre casado con una mujer, con hijos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, hemos experimentado que él ayuda a personas a salir de la homosexualidad. Dime de una. Quiero decirte de una que en realidad fue sobrenatural. A veces hay un proceso, a veces solo pasa. Era un joven atractivo, probablemente en sus 30s, que había sido gay desde que él tenía memoria. Él se había prostituido muchos años y estaba a la mitad de las etapas del VIH positivo. Así que no esperaba un futuro muy brillante. Y le ministramos y primero le entregó su vida al Señor y luego... Y lo ayudamos a tomar en serio su sanidad. Le dije, esto no es un juego que juegas con Dios, esto es algo serio. Y lo llevamos por la administración integrada e hicimos todo lo que sabíamos hacer. Y Dios comenzó a sanar su corazón de las heridas de un rechazo profundo de su padre y algunas cicatrices por abuso sexual. Sí. Y luego, Chester, ¿recuerdas ese día que solo nos paramos ahí con las manos en sus hombros y clamamos al Señor y dijimos, Señor, no tenemos nada más. Por favor, ven y toca a este hombre. Y orábamos en nuestro lenguaje de oración y de pronto vimos lágrimas corriendo por su mejilla. Y él vimos que expandió su pecho y ¿recuerdas lo que dijo? Sí, él dijo, me siento lleno, sólido y quiero estar con los chicos, pero no como en el pasado. Quiero solo ser un chico con los chicos. Y en ese instante, Dios cambió, que permití que la vergüenza controlara mi vida y que tengo una personalidad basada en la vergüenza. Señor, reconozco que permití, digan esto conmigo. Señor, reconozco que tengo una vida basada en la vergüenza y le permití acceder en mí. al enemigo acceder en mí. acceder en mí. Señor, confieso los pecados de mis ancestros. Señor, confieso los pecados de mis ancestros. Padres, todas las figuras de autoridad en mi vida. Todas las figuras de autoridad en mi vida. Todos los que han pecado en mi contra. Todos los que han pecado en mi Que contra. me llevaron a permitir esta vergüenza. Que me llevaron a darle permitir esta lugar a vergüenza. Los perdono a todos, Señor. Los perdono a todos, Señor. Señor, te pido que me perdones ahora, Señor, te pido que me perdones ahora, como yo los perdono. como yo los perdono. Señor, elijo perdonarme a mí mismo Señor, elijo perdonarme a mí mismo por todas las estupideces que cometí, por todas las estupideces que cometí, para agrandar esta vergüenza, para agrandar esta darle vergüenza cabida a mi vida. Y darle cabida en mi vida. Rompo mi pacto con la vergüenza, Rompo mi pacto con la vergüenza, con el miedo y con el control. con el miedo y con el control. Echo fuera a los demonios a los que les di derecho. Echo fuera a los demonios a los que les di derecho. Les ordeno que me dejen a mí y mi linaje familiar. Les ordeno que me dejen a mí y mi linaje familiar. Señor, renueva mi mente ahora. Señor, renueva mi mente ahora. Déjame verme como tú me ves. Déjame verme como tú me ves. Y Señor, confío que en los días venideros Y Señor, confío en que los días vendrás y venideros sanarás las heridas de mi corazón. Vendrás y sanarás las heridas de mi Que corazón dieron lugar a la vergüenza. que dieron lugar a la vergüenza. Señor, hoy Señor, hoy declaro la guerra
a la vergüenza. Declaro la guerra a la No vergüenza. pararé la guerra Y no pararé la guerra hasta estar totalmente libre. Hasta estar totalmente libre. En el nombre de En el Jesús. nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Lo hiciste. Gracias, Señor. Chester y Betsy Kilstra quieren darte una profunda pero simple forma bíblica para liberarte de enfermedad, pobreza, problemas en tus relaciones y ayudarte a caminar en libertad total de la ansiedad, depresión, ataques de pánico, baja autoestima, estrés, adicciones y opresión demoníaca. ¿Para qué? Para que puedas experimentar cada promesa de Dios. Tendremos más con Chester y Betsy Kilstra cuando volvamos. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver, espiritualmente. Y acababa de leer el libro de Tommy Tenney, En la búsqueda de Dios. Y fue justo después de eso que estaba totalmente sola en el santuario de la iglesia y estaba en el altar en cierto lugar. Nunca olvidaré ese lugar. Y yo solo buscaba y clamaba a Dios. Tenía muy fresco en mi espíritu lo que había leído en el libro de cómo puedes acercarte a Dios y obtener más de Dios y el no conformarte en tu vida. Y en ese momento en el altar, el Espíritu Santo solo llegó y me marcó y obviamente es muy difícil articularlo, pero fue una sensación sobrecogedora de la presencia de Dios. Y supe que Él me tocó. Fui tocada muchas veces en mi vida antes de esa. Crecí en la iglesia, pero sabía que ese era un momento decisivo. Y los momentos decisivos son un impulso en la vida y en el ministerio. Y mientras me senté en el altar, dejando que el Espíritu Santo me tocara y me ministrara, obviamente tuve que levantarme en un punto. Pero lo que me gusta decir es, puedes dejar ese lugar, pero ese lugar irá contigo. Ese momento decisivo va contigo. Y recuerdo tener momentos de llanto y momentos de estar sobrecogida por la presencia de Dios. Cuando estás en su presencia y te marca así y sales de ahí, todo es diferente. Todo se ve diferente y parece diferente y suena diferente. Y fue un momento parteaguas para mí personalmente. Y ahora sé lo que Dios obraba en mí, pero en ese momento no entendía el alcance de eso. Pero Dios estaba dando impulso a algo dentro de mí para que tuviera más de Él. Los primeros años no estuvieron mal, sí, de ahí, pero después de 5 o más años comenzamos a experimentar una presión real del enemigo. Comenzamos a caminar a través de una lucha espiritual, luchas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ataques físicos. Mi esposo experimentó un accidente muy traumático en motocicleta que lo hirió y ataques mentales y bueno... No era la imagen que creaste en tu imaginación de cómo pasaría todo eso. Para nada. Y cuando estás en esos momentos no te das cuenta que el dolor no es por el momento en el que estás. El dolor es sobre el potencial al que Dios intenta moverte. Y no intento decir que Dios causa todo eso. Lo que digo es que aprendemos que es para esos momentos, para lo que Dios nos prepara. Lo que no pudimos ver en ese momento a través de la guerra espiritual y lo que parecía solo un sinfín de ataques directos era que Dios nos preparaba para usar un manto de avivamiento. Pero era casi como si algo te empujara para que te rindieras, sí. Pero funcionó al revés para ti. Sí. Dime sobre el hambre de Dios. Me gustan esas palabras. Sí, éramos empujados para rendirnos y llegó un punto en el que casi. Pero había personas asombrosas que comenzaron a hablar en nuestra vida para guiarnos y animarnos hacia nuestro destino y propósito. Y creo firmemente que en esos años se puso en nosotros un clamor y un hambre y una desesperación para no conformarnos por menos de lo que Dios nos ofrece personalmente y por supuesto en los miembros de la congregación. Y era una desesperación que nacía dentro de nosotros por más de Dios y ver el avance del avivamiento. ¿Qué le dirías a las personas viendo esto ahora que pasan por el desierto como tú lo pasaste? La desesperación que pasaste hasta casi rendirte.
Diles lo que les espera a la vuelta de la esquina. ¿Sabes qué les diría, Sid? Lo que les diré hoy es no renuncies. No renuncies, sigue insistiendo. Como dije hace un momento, tu dolor no es por el momento en el que estás ahora. Es por el propósito al que Dios intenta moverte y sigue cruzando esas puertas críticas, sigue moviéndote en su grandeza. Lee la palabra, entra en la presencia de Dios. Hay esperanza en su presencia y podrás lograrlo. Solo no te rindas porque Dios siempre tiene un futuro brillante delante de ti. Y digo, no renuncies y no renunciamos y estamos muy, muy agradecidos de no haberlo hecho. Y el Espíritu Santo te dijo algo que no esperabas. Decías, Dios, ¿dónde estás? Y el Espíritu Santo dijo, ¿dónde estás tú? Sí. Eras responsable por el avivamiento. Sí, el Espíritu Santo me dijo eso, Sid, cuando estaba en el altar en un servicio de la campaña, al principio del avivamiento, y dijo, tú eres responsable por el avivamiento. Tomé eso personal, pero también lo tomé por los miembros de la congregación. Pues entendí que tú estás a cargo de esto. Tú debes... sin falta de respeto, pero tú debes manejar esto, debes cargar con esto, debes manejar esto, debes literalmente soportar todo por eso. Eres responsable de esto. Y cuando eres responsable de algo es muy en serio y lo tomé muy en serio y lo que no entendí en ese momento en particular fue que pues se extendería por los años que lleva esto, en que literalmente hemos soportado todo para sostener el avivamiento. Pero es tal el gozo y es muy reconfortante ver el cambio en las vidas y la presencia de Dios manifestarse. Una cosa para la que Dios te eligió fue para preparar el camino, por así decirlo. Las declaraciones en el 2015. Sí, y tuvimos muchas declaraciones por los últimos 6 años, 2 muy significativas. Sid, fueron justo antes de que el avivamiento surgiera. Hicimos lo que llamo una declaración desesperada. Y si le damos a Dios una declaración desesperada, le damos algo con qué trabajar. ¿Pero qué es una declaración? Una declaración es un decreto para ver algo establecido, como la palabra lo dice. Entonces, la primera declaración que tuvimos fue que este día pelearemos por el manto que Dios nos asignó. El avivamiento es nuestra herencia. El avivamiento es... Él prometió que derramaría su espíritu sobre nosotros. Él prometió que su espíritu es para nosotros y nuestros hijos y los hijos de estos. Es nuestra herencia. Y la declaración fue, pelearemos por el manto que Dios nos asignó. Fuimos preparados para tener movimiento continuo de Dios. Esa fue la primera declaración. La segunda declaración, que llegó un poco después de que el avivamiento surgió, fue no nos conformaremos y llevamos esto, lo llamo a nuestra canción de pelea, lo llamo el grito de guerra. No nos conformaremos por nada menor que la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida y hogares, la atmósfera de la iglesia. No nos conformaremos por nada menor que su gloria, no nos conformaremos por nada menor a su poder, a su plenitud, a todo. Jesús pagó el precio para que podamos experimentar todo lo que tiene para nosotros. Y ya sea nos llegue como congregación o en la atmósfera de nuestra casa, hicimos el decreto, no nos conformaremos. Y basado en esos decretos, Dios se presentó en grande. Sí. Dime sobre eso. Sí, Dios se presentó en grande. Inicialmente, el surgimiento del avivamiento o la erupción del avivamiento fue en agosto del 2015. En realidad fue en una conferencia de jóvenes y adultos jóvenes y es muy emocionante. Ahora, también había otros adultos, pero principalmente adultos jóvenes. El poder de Dios era tan fuerte. Los altares se llenaron de pared a pared, personas clamando a Dios, tocando a Dios y Dios tocándolos a ellos. Y fue una atmósfera explosiva en agosto en Phoenix, Arizona. El aire acondicionado se descompuso en lo natural y estaba extremadamente caliente en el edificio, pero también el fuego de Dios estaba ahí dentro y nos consumía a todos. Y nos abrumó a tal nivel que decidimos continuar con estas reuniones y aquí estamos 6 años después. Y me dijeron, nunca he estado en tu congregación, pero me dijeron que cuando entras ahí hay una explosión inmediata de la presencia de Dios, la gloria de Dios. En realidad esa es nuestra petición, que cuando las personas entren a nuestra iglesia, cuando dejen nuestra iglesia, dirán, Dios estaba en ese lugar, el Espíritu Santo estaba en ese lugar hoy.
y no que la pastora Kim predicó o tal o aquel o que esta canción o ese cantante, sino el Espíritu Santo está presente. Ahora, llevas en este movimiento de Dios por casi 6 años y tú lo has administrado y piensas que durará hasta que Jesús regrese. Sin embargo, las personas cuando entran en la presencia de Dios, Sí. las cosas pasan. Sí. Por ejemplo, ¿qué les pasa a los homosexuales? Sí, hemos visto un número de homosexuales y lesbianas venir y ser invitados a las reuniones y ser tocados por el poder de Dios y dar su vida a Jesús y rendir su corazón al Señor y dar un giro total en sus estilos de vida. Algunos están casados con hijos ahora, son parejas de esposo y esposa, casados con hijos hoy. Sirven en la iglesia, sirven como ujieres y trabajan en medios y cosas así. Y ha sido maravilloso ver esos momentos transformadores en los altares. Y muchos prisioneros van a tu iglesia, prisioneros endurecidos. Así ¿Qué pasa cuando un prisionero endurecido entra en la gloria y la presencia y bondad de Dios manifestadas? ¿Sabes qué hemos visto? Sí, hemos visto que los radicales que eran en el mundo se volvieron así de radicales por Jesús. Y bueno, es un estímulo absoluto, es un gozo verlos adorar y alabar. Son desinhibidos, son radicales al máximo por Jesús. Y la enfermedad debe irse cuando alguien entra en tu iglesia. Sí. Dime sobre aquella persona en silla de ruedas. Sí, tuvimos a un joven que se levantó de una silla de ruedas. Su cuerpo fue atacado con una infección que atacó todos sus órganos. Fue inducido a un coma. Él salió de eso debido a una gran intercesión de oraciones. Él asistió a una de las reuniones durante los últimos años. A la hora del altar, impusimos las manos en él, se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar, y hoy sirve en nuestra congregación en el ministerio audiovisual. Pero hay algo que no se puede fingir, algo que me emociona en verdad. Es lo que pasa cuando los niños y jóvenes adolescentes entran en la gloria. ¿Puedes imaginar si tú de niño, si tú de joven adolescente hubieras vivido en una congregación llena de la presencia manifestada de Dios? ¿Qué sucede con los niños? Los niños son salvados, han sido bautizados en el Espíritu Santo, se les enseña a ser intercesores, han sido educados en el entendimiento de cómo predicar la palabra de Dios, cómo enseñar la palabra de Dios, cómo imponer manos para la sanidad y para la impartición. Crecen a pasos agigantados en fe. Y bueno, una cosa que dices, ellos conocen todo sobre cómo encontrar el lugar secreto para oír a Dios. Sí. Así es, sí. Y doy crédito a los líderes de los niños por enseñarles eso, pues son muy consistentes al presentar e impartir la cultura y atmósfera del avivamiento en el corazón de los niños. Y el lugar principal donde se da esto es el lugar secreto. Y a los niños y adolescentes y adultos jóvenes se les enseña a cultivar profundamente su tiempo personal con el Señor. Już jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spanujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni
su pregažena. Imamo nas samo isprika, laži i krivnje. Umor nas samo tuge, beskrajne boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. I ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Spaljujem mostove, spaljujem ih sve, idem naprijed. Ostavljam te bez riječi. S Bogom zauvijek, nisi vrijedan mojih suza. Napokon sam slobodan, nakon svih ovih godina. Šapat vjetra, simfonija nečuvena. Razbare uzorke u lišću, kao tajne ptice. Milijun sitnih života, tapiserija zelena. Raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanim. Šuštanje lišća nježan, umirujući zvuk, žuborenje potoka gdje se može naći mi. Zvijezdana noć se razvija, baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavih svjetala. Svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanim. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni beskrajni ples. Podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom transu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata. Nježna ruka prirode vodi nas kroz dan i kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanim. O djeci